Hola, buena tarde. El tema del que vamos a platicar este día es la metodología de la demanda de amparo contra leyes. De esta suerte, como vamos a platicar del amparo contra leyes, es necesario circunscribir el marco teórico al tenor del cual versará esta charla. Naturalmente nos vamos a referir al amparo indirecto, que es competencia de los juzgados de distrito. Haremos la distinción con la impugnación que se hace de la ley en el amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito, las diferentes maneras de plantear la inconstitucionalidad. Veremos lo relacionado con la legitimación para promover este tipo de demandas de amparo, es decir, analizaremos el tema del interés jurídico, del interés legítimo colectivo. Lo veremos en función de la distinción con el interés simple. Asimismo, vamos a revisar la estructura de los conceptos de violación para estudiar de qué manera podemos hacer los planteamientos para reclamar la inconstitucionalidad de una ley, para de esta forma después remitirnos a la manera como se reclama un sistema normativo, es decir, cuando reclamamos una norma nuclear, y en consecuencia obtenemos un amparo de mayor envergadura y que a su vez nos puede conducir en términos de la actual ley de amparo a la jurisprudencia con efectos generales, que como demostraremos es una jurisprudencia en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asume, digamos figurativamente hablando, un papel de legislador negativo, porque esta jurisprudencia nos llevará a la abrogación o a la derogación de la ley cuya constitucionalidad se reclamó y así se determinó. Entonces, pues iniciemos. Les decía que vamos a platicar del amparo contra leyes, para después de ahí remitirnos a la demanda del amparo. Tenemos que los medios de control constitucional, el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Estos tres medios de control constitucional nos van a permitir reclamar la inconstitucionalidad de una ley. Al hablar de la inconstitucionalidad de una ley, pues naturalmente estamos hablando de los actos materialmente legislativos, es decir, que establecen normas de carácter general. De suerte que también nos remitiremos al hablar de ley a los acuerdos generales, a los reglamentos, que también pueden que no provienen propiamente del poder legislativo, sino del poder ejecutivo por la facultad reglamentaria que constitucionalmente tienen conferida. Entonces veamos la diferencia. Cuando hablamos de este medio de control constitucional del juicio de amparo, vamos a hablar del juicio de amparo indirecto, y para estos efectos conviene hacer primero una distinción entre reclamar la ley en el juicio de amparo indirecto e impugnar la ley en el juicio de amparo directo. Para estos efectos vamos a hacer un esquema de distinción. En primer lugar, veamos cuál es el acto reclamado. En el juicio de amparo indirecto, nuestro acto reclamado va a ser la norma general, el acuerdo, el reglamento que se considera inconstitucional. En el juicio de amparo directo, nuestro acto reclamado va a ser la resolución, la sentencia, el laudo que pone fin a un juicio. En el amparo indirecto, nuestra autoridad responsable va a ser la autoridad legislativa y la que refrenda. En el juicio de amparo directo, nuestra autoridad responsable será la autoridad materialmente jurisdiccional que emite el laudo, resolución, sentencia que pone fin al juicio. Ahora, al hablar de este punto en el que distinguimos entre el acto reclamado y las autoridades responsables en el directo o en el indirecto, tenemos que en el amparo indirecto se promueve el amparo con motivo de la entrada en vigor de la ley, cuando esta es autoaplicativa y con su mera entrada en vigor ocasiona perjuicios o afecta la esfera jurídica del destinatario de la norma, sin necesitarse de un acto de aplicación, porque la sola entrada en vigor pues va a implicar modificación a la esfera jurídica del gobernado, como puede ser al imponerle obligaciones, al imponerle prestaciones, al imponerle el tolerar cierto actuar de la autoridad. También el juicio de amparo indirecto podrá promoverse con motivo del primer acto de aplicación de la norma. Esto es lo que conocemos como las normas heteroaplicativas. Más adelante explicaremos este punto. En el caso de las normas heteroaplicativas, pues entendemos que son aquellas que requieren un acto de aplicación, que en palabras de la jurisprudencia de la Suprema Corte es el acto de individualización condicionada.
Es decir, necesitamos la actuación de la autoridad, del propio destinatario de la norma o de un tercero para que se actualice el perjuicio en relación con la esfera jurídica del gobernado. En el juicio de amparo indirecto, entonces, como una condición de procedencia, es decir, para que sea viable el estudio de la constitucionalidad de la ley, requerimos que sea con motivo de la entrada en vigor o en relación con el primer acto de aplicación. Si venimos al amparo indirecto con motivo del segundo o ulterior acto de aplicación, en este caso se considera consentida la norma y en consecuencia se sobresee en el juicio, de suerte que es sumamente relevante tener en cuenta esta premisa. En el amparo indirecto es con motivo de la entrada en vigor, en tratándose de normas autoaplicativas, o con motivo del primer acto de aplicación. En el amparo directo no tenemos esta limitante. ¿Por qué? Porque en el amparo directo no se analiza directamente la constitucionalidad de la ley. Lo que se estudia es si la sentencia, resolución o laudo que puso fin al juicio se aplicó una norma y esta norma resulta inconstitucional. Por lo tanto, es intrascendente si estamos en presencia del primero, segundo o ulterior acto de aplicación. Aquí no tenemos un problema de procedencia del juicio de amparo. Esto nos lleva al siguiente nivel de distinción, que es en relación con los efectos de la sentencia. En una sentencia de amparo indirecto, cuando se acoge el reclamo de inconstitucionalidad, tenemos que la consecuencia es que no se aplique en el presente y en el futuro al quejoso la norma declarada inconstitucional. Y si hubo un acto de aplicación, hubo un perjuicio, que se restituya al gobernado en relación con el derecho que se le haya estimado vulnerado. Por ejemplo, en tratándose de una norma tributaria, si a virtud de la aplicación de la norma se pagó un impuesto, vendrá la devolución de la cantidad que se pagó con las respectivas actualizaciones. Y pues también nos va a significar que no podrá volverse a aplicar al quejoso dicha norma. Ahora, en el amparo directo no tenemos ese pronunciamiento directo de inconstitucionalidad. Aquí lo que tenemos es que se hace el estudio de la sentencia y se ve si la sentencia se aplicó una norma y esta norma es inconstitucional. Entonces tenemos una distinción en cuanto a que la sentencia de amparo indirecto no va a implicar el beneficio para el quejoso de que no se le vuelva a aplicar la norma. Podrá volvérsele a aplicar la norma, a diferencia de lo que pasa en el amparo directo. Y esto nos conduce al siguiente escalón de distinción. En el amparo indirecto tenemos un resolutivo y este resolutivo va a significarse en que se declare inconstitucional la norma. Hay un pronunciamiento trasladado a resolutivo y este pronunciamiento trasladado a resolutivo, insisto, es la no aplicación de la norma. Y en el caso de normas que establecen beneficios, por ejemplo, si se reclama una exención, pues que se le haga extensiva la extensión al quejoso. También veremos esto más adelante. En el amparo directo tenemos que el resolutivo es declarar inconstitucional la sentencia y no vendrá un traslado directo de la inconstitucionalidad al resolutivo. Por lo tanto, en el cumplimiento de las sentencias vamos a tener otra diferencia. La diferencia la vamos a tener en cuanto a que en el amparo indirecto, dado que no se le puede aplicar presente y futuro, pues así estará establecido. Y como les decía, si tenemos un acto de individualización, si tenemos que la entrada en vigor le implicó una afectación al quejoso, pues también la restitución en relación con el derecho que se vio transgredido. En el amparo directo no lo tenemos así, simplemente tendrá que dictarse una nueva sentencia en la que se prescinda de aplicar la norma inconstitucional, pero no está en este sentido. Ahora, tenemos como novedad, digo novedad entre comillas porque estamos hablando que la ley actual es del 3 de abril de 2013, la jurisprudencia con efectos generales. Cuando tenemos 5 precedentes que son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vendrá en este sentido la obligación para el Poder Legislativo de abrogar o derogar la norma que se ha declarado inconstitucional.
Recordemos que en el juicio de amparo indirecto, que es el que conocemos como juicio de amparo biinstancial, tenemos un recurso de revisión. El recurso de revisión, en lo que hace al tema de constitucionalidad de leyes federales, cuando no hay jurisprudencia, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De suerte que este medio de impugnación será resuelto por el máximo tribunal de la República, y la integración de estos 5 precedentes pues es altamente viable y nos va a llevar a esta declaratoria general de inconstitucionalidad que, como les decía, le implica al Poder Legislativo abrogar o derogar la norma. ¿Por qué hablo de abrogar o derogar? En el juicio de amparo indirecto tenemos la posibilidad de reclamar todo el sistema normativo. Todo el sistema normativo significa reclamamos una norma, y si esta norma es la norma que le da sustento a toda una familia normativa, lo que conocemos como sistema, entonces cayendo este núcleo, que es lo que se conoce como norma nuclear, caen todas las normas que le dan sustancia, lo que se conoce en la jurisprudencia como las normas periféricas. De suerte que, de acuerdo a lo establecido en nuestra ley de amparo, así lo tiene previsto en el artículo 78, que dice lo siguiente en su segundo párrafo: si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. De esta suerte, como vemos, cae todo el sistema, y esta significará una abrogación. Puede llevarnos a que, por ejemplo, se eche abajo todo un capítulo normativo, y también nos implica la posibilidad, el juicio de amparo indirecto, de reclamar la omisión legislativa. Es decir, cuando la falta de regulación de una materia resulta inconstitucionalmente tan grosera que es necesaria la sentencia del Poder Judicial de la Federación que obligue a que se legisle. El tema de la omisión legislativa es propio nada más del juicio de amparo indirecto, y la procedencia de la omisión legislativa la tenemos cuando hay una cláusula constitucional que ordena la emisión de una ley general y el Poder Legislativo no emite esa ley general. Actualmente padecemos de esta omisión legislativa en materia familiar. El artículo 4 constitucional recientemente fue reformado para establecer la obligación de un Código Nacional de Procedimientos Familiares, y a la fecha este código no ha sido expedido, lo que significa que cada entidad federativa, en relación con el tema de la normatividad en materia familiar, lo hace conforme a su leal saber y entender. Y por ejemplo tenemos distinciones tan curiosas como que el Estado de México tiene previsto que por pensión alimenticia cada acreedor alimentario tiene derecho al 30%, de suerte que si tenemos 3 acreedores alimentarios, al tercero ya no le toca pensión, porque los dos primeros ya consumieron todo, y ya no hablemos del cuarto subsecuentes. En otros estados, por ejemplo Guanajuato, esto está sujeto al libre arbitrio del juzgador, y en este sentido lo que hace el juzgador es atender al principio de proporcionalidad, esto es, a la necesidad del acreedor y a la posibilidad del deudor. El Estado de México prescinde de esta obligación, y entonces pues no tendrá la misma pensión un acreedor en el Estado de México que un acreedor en donde rige el principio de proporcionalidad, y esto pues nos ha significado en problemas muy significativos en la materia familiar. Este código que falta de expedirse es susceptible de impugnarse en el amparo indirecto, y como vemos el efecto de esta sentencia, como podremos imaginarnos, pues tendrá efectos generales. No se emitirá un código para el quejoso, se emitirá un código pues para toda la población, para todas aquellas personas que requieran que su problema de carácter familiar sea resuelto. Esto no lo podemos tener en el amparo directo. En el amparo directo no tenemos jurisprudencia con efectos generales. En el amparo directo tendremos algunas tesis orientadoras. Podrá tener tesis emitidas por los tribunales colegiados de circuito, quienes son los órganos jurisdiccionales que resuelven el juicio de amparo directo, y ellos podrán emitir sus tesis, pero estas tesis, dado que no son pronunciamientos directos sobre la constitucionalidad de la norma,
no permitirán la integración de la jurisprudencia con efectos generales. De esta suerte, pues queda entonces circunscrito el marco teórico de lo que platicaremos hoy, porque hoy vamos a platicar de la metodología para elaborar la demanda de amparo contra leyes. Para estos efectos, pues recordemos lo que establece nuestra ley de amparo en el artículo 107. Nuestra ley de amparo en el artículo 107 establece en su fracción primera, y es donde tenemos el juicio de amparo contra leyes, dice: el amparo indirecto procede, fracción primera, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes. Inciso A, los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos, las leyes federales, las constituciones de los estados y el estatuto de gobierno del Distrito Federal, las leyes de los estados y del Distrito Federal, los reglamentos federales, los reglamentos locales y el inciso G nos establece los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Bueno, al margen de que la fracción primera del artículo 107 de la ley de amparo no está actualizada porque vemos que todavía habla del Distrito Federal, todavía habla del Estatuto del Distrito Federal, y sabemos que actualmente ya no se denomina Distrito Federal, sino Ciudad de México, y que ya tiene su constitución, y esto pues nos obliga a entender que nos referimos a la Ciudad de México y a la Constitución del Estado de la Ciudad de México. Pues bien, entonces, ¿qué constituye la materia de reclamo en el juicio de amparo indirecto? Precisamente esto que estamos revisando aquí, las normas generales. Las normas generales nos enuncia en 6 incisos en la fracción primera del artículo 107 que entendemos: leyes federales, constituciones estatales y obviamente también la de la Ciudad de México, las leyes de los estados y de la Ciudad de México, reglamentos federales y locales, decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Esto es lo que podemos reclamar en el juicio de amparo indirecto. Veamos ahora que en cuanto a requisitos formales, qué es lo que tenemos que colmar en el juicio de amparo indirecto. Para tales efectos debemos remitirnos al artículo 108 de nuestra ley de amparo. El artículo 108 de nuestra ley de amparo establece los requisitos de la demanda. Entre los requisitos de la demanda tenemos pues el nombre y domicilio del quejoso. Si alguien promueve en su nombre, pues la expresión de quién lo promueve y la acreditación de la representación. En este punto, pues recordemos, por ejemplo, que podemos hablar de representación legal y de una representación otorgada a virtud de un poder o de un mandato. En cuanto a la representación legal, pues hablamos de los menores, de las sociedades, de las personas jurídicas que requieren un órgano de representación. ¿Y cómo se acredita esta representación? Pues en el caso de menores, con la partida de nacimiento, y en el caso de las personas jurídicas, con el acta constitutiva, con el acta de asamblea, donde constan las facultades de representación. A continuación tenemos el siguiente requisito, que es el relacionado con el tercero interesado. Aquí tenemos que señalar el nombre y el domicilio del tercero interesado. En el caso del amparo contra leyes, es muy complicado encontrar la figura del tercero interesado. ¿Por qué comento esto? Remitámonos a la fracción 5, al artículo 5, de la ley de amparo. El artículo 5 de la ley de amparo, en su fracción tercera, establece quiénes pueden ser tercero interesado. Dice dicha porción normativa lo siguiente: el tercero interesado puede tener tal carácter la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. Si estamos reclamando una norma general, pues naturalmente no hay una persona que gestione esta norma general, aunque sí podrá existir una persona que tenga interés jurídico en que subsista la norma. Pongamos un ejemplo de una disposición que se reclamó, que finalmente aquí el resultado fue estimar la constitucionalidad de la norma. También nos vamos a volver a regresar a la materia familiar. Existe la posibilidad
decretar medidas cautelares en los juicios familiares para separar al agresor, al generador de violencia del domicilio conyugal, y en este sentido esta medida cautelar podrá decretarse con base en lo que pida, en lo que exponga la solicitante de la medida. De suerte que si la solicitante de la medida dice estoy sufriendo de violencia intrafamiliar, con esta manifestación, por regla general tenemos que en la mayoría de los códigos viene la separación del generador de violencia del domicilio conyugal. Y esto pues naturalmente se hace sin mediar garantía de audiencia. ¿Por qué? Porque hablamos de una medida cautelar que no requiere la audiencia previa, y en este sentido pues la separación del domicilio conyugal sin necesidad de que se le escuche previamente. Esta norma fue reclamada, esta norma se consideró pues transgresora por la discriminación que los destinatarios de la norma vieron tenía, porque dijeron se está dando un valor preponderante a la declaración de la víctima y viene la separación del domicilio conyugal. Aquí tenemos que la persona que es la receptora de la violencia familiar, esta persona no gestionó la norma, no es quien emitió la norma, no, en consecuencia no tendría esta calidad de tercero interesado porque no la gestionó. Pero esta persona sí tiene un interés jurídico en que subsista la norma, porque si la norma se declara inconstitucional, esto permitiría a que el generador de violencia permanezca en el domicilio conyugal y en consecuencia pues que continúen dándose afectaciones a la integridad física, psicológica, emocional de los demás de los restantes miembros de la familia. Entonces aquí este tercero interesado no está en función de que gestionó la norma, sino de que tiene interés jurídico en que subsista la norma. ¿Por qué? Porque esta norma le ha dado beneficios, esta norma le ha reconocido derechos, esta norma le ha concedido una protección especial y por tanto tiene esta calidad de tercero interesado. En relación con el tercero interesado, la ley de amparo actual nos da la posibilidad de que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, se manifieste así bajo protesta de decir verdad. Este requisito entonces resulta salvable con la protesta de decir verdad, y en este sentido pues la protesta de decir verdad no es para quitar el requisito, sino es para aligerar, para permitir el acceso efectivo a la justicia, para dar el acceso a la jurisdicción y convertir el juicio de amparo en un recurso judicial efectivo ante la ignorancia verídica del domicilio de la tercera interesada. En relación con la tercera interesada, tenemos también el que puede ser la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario, de trabajo, o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. La fracción tercera nos habla de la víctima o el ofendido, quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Tenemos también que es un tercero interesado el indiciado procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. Aquí este tercero interesado lo pudiéramos tener, por ejemplo, si se reclama la disposición de carácter penal que regula lo relacionado con el desistimiento de la acción penal, y estos pueden ser entonces el tercero interesado en el juicio de amparo indirecto contra leyes. A continuación tenemos el tercer requisito, que es quién es la autoridad responsable. La autoridad responsable en el amparo contra leyes nos lo establece la propia fracción tercera del artículo 108. Nos dice, en el caso del amparo contra leyes, serán las autoridades que hubieran intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación. Cuando se reclame la publicación, deberá señalarles con el carácter de autoridad responsables únicamente cuando se impugne la publicación por vicios propios. En el sistema de amparo anterior, ley de amparo anterior a la actual, que es del 3 de abril de 2013, se señalaban como autoridades responsables a todas las autoridades legislativas. Es decir, señalábamos a la autoridad
que expide la norma, al Congreso, señalábamos a la autoridad que lo refrenda, que es el Poder Ejecutivo, y señalábamos también a la autoridad que publica la norma, es decir, al director del diario oficial o del periódico oficial. La ley de amparo actual nos limita las autoridades responsables nada más a las autoridades legislativas. Y cuando queremos señalar también a quienes atienden al refrendo, cuando atienden a la publicación, esto solo será necesario cuando reclamemos por vicios propios estos dos pasos del procedimiento legislativo. Esto nos lleva entonces a que únicamente vamos a traer por regla general a la autoridad legislativa. Enseguida señalamos la norma general que reclamamos. En la norma general, aquí en términos del artículo 78 de la ley de amparo, vamos a señalar, nos conviene indicar la norma nuclear del sistema, si esta es la norma que está afectando la esfera jurídica del particular. Voy a poner un ejemplo de norma nuclear. Es un asunto que me correspondió conocer cuando era juez de distrito en la ciudad de Chilpancingo y tenía jurisdicción en el estado de Guerrero. Tenemos una disposición en el Código Fiscal de Guerrero que estaba vigente en esa época, estamos hablando del año 2012. Se establecía un derecho. Los derechos sabemos que son contribuciones que se generan por la recepción de un servicio público. Y en este sentido, el monto del derecho no está en función de la capacidad contributiva, como puede ser, por ejemplo, el IVA que vamos a pagar, pues bastante IVA dependiendo de nuestra capacidad de consumo, como puede ser definitivamente un impuesto directo, como el impuesto sobre la renta, donde pagará más impuestos sobre la renta el que genere mayores ingresos, pagará menor impuesto quien tenga menores ingresos, al punto que, por ejemplo, para atemperar el impuesto y darle mejora salarial a los trabajadores de menores ingresos, tenemos tenemos aquí algunos subsidios, tenemos algunas subvenciones, tenemos lo que se conocen como impuestos negativos. ¿Qué entendemos por impuestos negativos? Pues aquellas disposiciones en las que el Estado asume ciertos costos y estos costos obviamente van con cargo al erario público para que mejore el poder adquisitivo de trabajadores de menores ingresos. Bueno, entonces en este punto teníamos esta disposición, digo teníamos porque no sé si continúe vigente, en la que se establecía un derecho en relación con la inscripción de instrumentos públicos en el registro público de la propiedad. La inscripción en el registro público de la propiedad de cualquier instrumento le cuesta lo mismo al registrador, al Estado, con independencia de la operación que se está inscribiendo. Por ejemplo, dará lo mismo que se inscriba la compraventa de una casa de Infonavit a que se inscriba la compraventa de una casa o de una mansión, por ejemplo, en Acapulco, en una zona de mayor plusvalía. Cuesta lo mismo para el Estado inscribir la compraventa, no sé si todavía la tenga, pero por poner un ejemplo, la compraventa de la casa de Luis Miguel a que se compre y se inscriba la casa de Infonavit de una colonia popular. Bueno, pues en el estado de Chilpancingo, en el estado de México, y como les decía, este reclamo lo tuvimos en Chilpancingo, se establece que el derecho se genera en función del monto de la operación que se inscribe. De suerte que pagará más derecho el que inscribe la compraventa de una mansión que el que inscribe la compraventa de una casa de interés social. Así, por ejemplo, en una mansión podrá darse este derecho en unos 90, 100, 200 mil pesos y el que inscribe una casa de Infonavit pagará 2,000 pesos. El servicio prestado es el mismo. Cuesta lo mismo para el Estado inscribir la compraventa de la casa de interés social que la compraventa de una mansión. Sin embargo, pagan distinto. Y aquí no se mide en función de la capacidad contributiva de la persona que va a inscribir la operación. Es en relación con lo que le cuesta al Estado dar el servicio. Bueno, pues entonces, en este sentido, el Estado de Guerrero
diseñó un sistema en función de este derecho. Y decía, cuando pagues el derecho por inscribir, a su vez vas a pagar otros 3 impuestos. Manejaba un impuesto a los bomberos, un impuesto a la beneficencia y otro impuesto cuyo nombre ahorita no recuerdo. Pero entonces para pagar estos otros 3 impuestos se necesitaba, como hecho generador, pues pagar el derecho por la inscripción de un instrumento público. De suerte que si no inscribíamos un instrumento público, jamás pagábamos los otros 3 derechos, los otros 3 impuestos. Entonces, en este caso, cuando se reclama la norma del derecho, la norma que establece este derecho, estamos hablando que es la norma nuclear, porque esta es la que le da substancia, esta es la que permite que se paguen los otros derechos, los otros impuestos, perdón. Los otros impuestos entonces son normas periféricas, no tienen substancia por sí mismos, necesitan que se actualice primero el núcleo para que ellos surjan a la vida jurídica. Por lo mismo, entonces en este caso tenemos que cuando reclamamos la norma nuclear, es decir, la norma que establece el derecho, pues entonces también se están reclamando las normas periféricas, las normas que establecen estos 2 impuestos que les comento, que es a los bomberos, a la beneficencia pública, son los 2 que recuerdo ahorita, y pegándole, perdón la expresión, pero creo que es bastante ilustrativa, pegándole a la norma que establece el derecho, pues en consecuencia resultan inconstitucionales los otros dos impuestos por la sencilla razón de que no pueden vivir sin que exista el derecho. Y en este sentido resulta importante tomar en cuenta, de nuevo me remito al segundo párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad se extienden a todas las normas cuya validez dependa de la norma nuclear. Entonces, cuando reclamemos en amparo indirecto, nos conviene, si así está la afectación, si el interés jurídico o el interés legítimo así lo apunta, nos conviene señalar como norma reclamada la norma nuclear, para que este pronunciamiento de inconstitucionalidad se extienda, se disemine, permee a todas las demás normas del sistema y obtengamos un amparo de mayor beneficios. A continuación, en el artículo 108 tenemos la declaración bajo protesta de decir verdad. En esta declaración bajo protesta de decir verdad tendrá que hacerse la relación de los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado. Aquí pues vendrá pues obviamente una narración del procedimiento legislativo, que propiamente no son hechos que le correspondan, que sean propios del quejoso, pero en este capítulo de hechos o abstenciones es conveniente, es necesario, mejor dicho, que el quejoso haga ver por qué esta norma le afecta. Digamos, aquí es donde va a explicarle al juez de distrito dónde está la afectación. Mencionaba hace unos instantes las normas autoaplicativas y las normas heteroaplicativas. Mencionaba también que aquí vamos a ver el tema del interés jurídico y del interés legítimo. Veamos la distinción. Decía hace unos minutos que las normas autoaplicativas son aquellas por cuya mera entrada en vigor viene una afectación. ¿Por qué? Porque implican obligaciones de hacer, de no hacer, de dar o de tolerar. Por ejemplo, pensemos en una norma de carácter fiscal. Hace algunos años tuvimos la obligación para las gasolineras de establecer controles volumétricos. ¿Para qué? Pues para que nos despacharan litros de a litro. Ya hace algunos años tuvimos esta disposición en el Código Fiscal. Bueno, pues resulta que los controles volumétricos forman parte de la contabilidad de los contribuyentes que tienen como actividad la explotación de las gasolineras. Y al formar parte de la contabilidad, con la sola entrada en vigor de la norma que establecía la obligación de poner los controles volumétricos, los contribuyentes tenían que modificar su contabilidad para adaptarse a esta norma, es decir, ya incluir controles volumétricos. Por tanto, la sola entrada en vigor implicaba una obligación de hacer. ¿Qué obligación implicaba? Pues establecer los controles volumétricos, y por lo tanto, en este caso, teníamos una norma de carácter autoaplicativo. ¿Por qué? Su sola entrada en vigor lo obligaba. Ahora, por ejemplo, en la materia penal, la materia penal es una materia que nos permite mucho entender las normas heteroaplicativas.
Pensemos, por ejemplo, y esto también se presentó en el estado de Puebla. En el estado de Puebla tuvimos la siguiente dos normas respecto de los transportistas. El transporte público de pasajeros, lo que conocemos como los camiones urbanos, eran camiones muy viejos, camiones muy inseguros y en consecuencia pues provocaban muchos accidentes y muchos riesgos, lo que obligó a la autoridad administrativa del estado de Puebla a obligar a su vez a los transportistas a que renovaran el parque vehicular y les dijeron tienes tanto tiempo para cambiar tus camiones y la antigüedad no debía ser mayor de 10 años. Y como los transportistas del estado de Puebla resultaban sumamente agresivos, se estableció una agravante en relación con los accidentes ocurridos con motivo del transporte. Y se estableció el agravante que cuando el que cometiera el accidente, cuando el que participara en el accidente fuera un transportista, se le considerara como un agravante. Entonces teníamos dos disposiciones. Una administrativa que decía tienes X tiempo para modificar tu flotilla vehicular y si cometes un hecho de tránsito, si participas en un hecho de tránsito, por ejemplo, atropellar a una persona y con motivo de ese evento, lesiones o incluso la muerte, se te va a considerar agravada la conducta. ¿Por qué? Porque tú eres un transportista y el transportista se le va a sancionar más severamente. Bueno, pues aquí los transportistas acudieron de inmediato, de hecho se manifestaron diciendo no somos asesinos, todavía no tenían ninguna, en esa época todavía no tenemos el sistema penal actual, el sistema penal acusatorio, no tenían ninguna averiguación previa, no tenían ninguna sentencia, pero se preocuparon muchísimo, bloquearon avenidas y pues con las pancartas de no somos asesinos, pues nadie los estaba acusando de asesinato, pero no obstante ellos se sintieron agraviados y muy preocupados por el hecho de decir el día que participemos en un evento de este tipo se va a considerar agravada nuestra conducta. Pues bien, esta protesta que hicieron estos transportistas pues también la llevaron a los juicios de amparo diciendo reclamamos la inconstitucionalidad de esta norma. Francamente no recuerdo las razones por las que consideraron agravada, inconstitucional esta agravante, pero lo manifestaron. ¿Qué hicieron los juzgados de distrito? Dijeron, esta norma para que te cause agravio necesita un acto de aplicación. ¿Qué acto de aplicación necesita? Pues que te hayan sentenciado por haber participado en un hecho de tránsito terrestre y que te hayan considerado la agravante porque eres transportista. Mientras esto no ocurra, la norma por sí misma no te genera afectación, la norma por sí misma no te genera un agravio. Entonces, espérate a la sentencia para que vengas a reclamarme la norma. Pues bien, esto se llevó a los colegiados a la revisión, siendo una norma local. En las normas locales hay un acuerdo general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le delega la competencia a los tribunales colegiados del circuito para resolver los amparos en revisión respecto de constitucionalidad de normas locales, y los tribunales colegiados del circuito del sexto circuito, que es el de Puebla, pues determinaron que esta era una norma heteroaplicativa. Para que genere esta afectación no es con la entrada en vigor, sino que se necesitaba que hubiera una sentencia de carácter penal y que esta sentencia de carácter penal considerara acreditada la agravante por el hecho de que el que participó, el sujeto activo, sea un transportista. Entonces, así fue como se vio. Pues bien, este tema de las normas autoaplicativas, heteroaplicativas, es lo que va a permitir la legitimación para acudir al juicio de amparo. En este sentido, debemos remitirnos al artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo 61 de la Ley de Amparo nos establece en su fracción 14 la procedencia. Dice la fracción 14, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general a pesar de que, siendo impugnable en amparo desde el momento de su vigencia, no se haya reclamado, sino solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso. Pues bien, esto también nos hace remitirnos al artículo 17 de la Ley de Amparo. Tratándose de normas autoaplicativas, el término para promover el amparo es 30 días
30 días a partir de la entrada en vigor. ¿Cómo se computan estos 30 días? Pensemos que la norma dice su artículo transitorio, y el artículo transitorio, pues esto naturalmente estará publicado en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial, dependiendo si es norma federal o norma local. Dirá: esta norma empieza su entrada en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Pensemos que se publica hoy, entonces mañana empieza su entrada en vigor. A partir de mañana empezamos a contar esos 30 días. Ahora, podrá ocurrir que se nos vayan esos 30 días. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta que con motivo de la entrada en vigor nos causaba la afectación, no lo sentimos, o definitivamente decidimos no hacerlo y decidimos esperarnos al primer acto de aplicación. Pensemos en el caso de los controles volumétricos. Tenemos 30 días para impugnar esta norma, para reclamar esta norma. No lo hacemos por desidia, no lo hacemos por ignorancia, pero no lo hacemos. Esto no va a significar que consentimos esta norma. Nos podemos esperar al primer acto de aplicación. Y el primer acto de aplicación, ¿cuándo lo vamos a tener? Cuando la autoridad hacendaria ejerza su facultad de fiscalización y ordene una visita. Y en esta visita diga: no estás cumpliendo con este requisito de la contabilidad, y esto me obliga, autoridad, a imponer una multa, a determinar un crédito, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos el primer acto de aplicación, y a partir de aquí tenemos 15 días. Esto entonces es importante considerarlo para efecto de no pensar que si no lo hicimos con motivo de la entrada en vigor, ya no podemos hacerlo después. Ahora tenemos también la posibilidad de que se promuevan dos amparos, con motivo de la entrada en vigor y con motivo del acto de aplicación. Esto, en cualquier otro tipo de amparo, nos lleva a la litispendencia, es decir, cuando tenemos dos amparos que tienen el mismo acto reclamado y que tiene que sobreseerse en el segundo. En el amparo contra leyes no pasa esto. En el amparo contra leyes se siguen los dos, sin perjuicio de que pudieran acumularse, porque en el amparo indirecto sí procede la acumulación. ¿Y cuál es el que se sobresee? Pues aquel en el que no se estudie la inconstitucionalidad de la norma. Pensemos que se promueve con motivo de la entrada en vigor y con motivo del primer acto de aplicación. Si se resuelve primero el autoaplicativo, es decir, donde se reclama como autoaplicativa, y ahí se acoge el reclamo de inconstitucionalidad, pues esto nos pudiera implicar que se sobresea el segundo juicio. Y esto es también una situación atípica, porque cuando reclamamos la ley con motivo de su primer acto de aplicación, tenemos la posibilidad de que el primer acto de aplicación también lo reclamemos por vicios propios. Digamos, la autoridad comete violaciones con motivo del primer acto de aplicación que son independientes de la norma. Vamos a pensar en una clausura. Pensemos, por ejemplo, en la Ley de Protección a la Tierra de la Ciudad de México. La Ley de Protección a la Tierra de la Ciudad de México permite la realización de actos de inspección ordinario, así le llama la ley, para vigilar el cumplimiento de ciertas normas, de ciertos estatutos para la protección al medio ambiente. Ahora, esta ley establece la posibilidad de que de manera inmediata, sin establecer graduaciones, la autoridad que se encarga de vigilar y del cumplimiento de esta ley establezca indiscriminadamente y de manera unilateral si va a clausurar, si va a suspender, si va a cerrar, si va a imponer una multa, si va a hacer uso de la fuerza pública. Lo permite de manera indiscriminada. Sin embargo, la propia ley dice que la autoridad estará obligada a justificar y argumentar por qué aplica una u otra, pero no establece un orden de prelación como tenemos, por ejemplo, en prácticamente todas las leyes que establecen medios de apremio, en las cuales, por ejemplo, decimos primero apercibes, después pones una multa, después pones un arresto, después pones una clausura. No, esta ley dice, pues puedes hacerlo de manera indistinta. Y no obstante que establece esta posibilidad para la autoridad de hacerlo de manera indistinta, dice, tienes que justificar por qué usas este medio. Bueno, vamos a pensar que una persona se le clausura su negocio con base en esta norma. Con base en esta norma, entonces él va a decir, reclamo la ley porque esta ley es
establece una norma exorbitante porque no tiene previstas las posibilidades de graduación, porque no tiene prevista una posibilidad de defensa como para decir no es lo mismo, por ejemplo, que no tenga una licencia a que, por ejemplo, esté desechando cuestiones nucleares radioactivas a la Tierra. O sea, no es lo mismo, no tengo mi licencia, estoy aventando al medio ambiente desechos tóxicos, desechos radioactivos. Creo que nos queda muy claro que el que está aventando los desechos radioactivos amerita una sanción mucho más grave que aquel que le falta un papelito, por ejemplo, para producir, por ejemplo, algún matraz, alguna cuestión de carácter de utensilio de laboratorio. Y no obstante, la ley permite que se le sancione igual al que le falta el documento que al que está aventando los desechos tóxicos. Pues bien, se reclama la ley y además esto se va a reclamar con motivo del primer acto de aplicación. ¿Por qué? Porque se requiere un acto ordinario de inspección para que cause esta afectación. Y este primer acto de aplicación también podrá ser inconstitucional por vicios propios. ¿Y cuál será el vicio propio que podemos reclamar aquí? Pues que la autoridad no justificó, no razonó, no argumentó, no motivó por qué directamente se va a la clausura y no está buscando una sanción de menor peso para esta persona que está infringiendo dicha norma. Y entonces, si dijéramos, nos vamos con el puro acto el puro acto normativo, dejaríamos, por ejemplo, afuera el acto de aplicación y en algunos casos será necesario decir, bueno, dejo afuera el tema del amparo contra leyes. ¿Por qué? Porque ya se declaró inconstitucional y veamos si este acto de aplicación se sostiene solito. Si se sostiene solito, es decir, sin la ley, pues entonces vamos a estudiar los vicios propios que se le atribuyen. Podrá pasar entonces también que se diga en el amparo que se reclama como autoaplicativa la norma, decir, está bien la ley. La ley tiene esta posibilidad por esta protección que sea al medio ambiente, porque sustentan el artículo 4, etcétera, etcétera. Entonces es constitucional la ley. No pudiéramos decir en el segundo amparo, te sobreseo por cosa juzgada. ¿Por qué? Porque está vivo el reclamo por el acto de aplicación que se está impugnando por vicios propios. Y entonces en ese supuesto lo dejamos vivo y decimos, no te estudio, te declaro inoperante el concepto de violación de la ley porque ya lo estudié acá, o te sobreseo por la ley porque ya lo estudié acá, dependiendo cómo tengamos la técnica y qué tipo de ley es la que se está reclamando, pero decimos, te dejo vivo el reclamo del acto de aplicación por vicios propios y se estudia. Y se va a estudiar para el efecto de determinar si se incurrió en la violación de la que se está doliendo la parte quejosa. Pues bien, esto entonces es en cuanto a la técnica. Ahora, el juicio de amparo contra leyes nos va a obligar a atender al interés jurídico y al interés legítimo. Para estos efectos, habremos de remitirnos al artículo 107 de la Constitución. El artículo 107 de la Constitución es el que nos establece la distinción entre el interés jurídico y el interés legítimo. El artículo 107 en su fracción primera establece: el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Aquí tenemos entonces el interés jurídico y el interés legítimo. El interés jurídico es la titularidad de un derecho subjetivo y este derecho subjetivo es oponible a un tercero y esta oponibilidad pues va a implicar obligaciones a ese tercero. El interés jurídico es privativo o es exclusivo de los actos de tipo jurisdiccional. El interés legítimo lo vamos a encontrar en los actos de carácter administrativo. Pues bien, ¿cómo vamos a permear el interés jurídico y el interés legítimo en el amparo contra leyes? Dependiendo de la norma. Habrá normas en las que tengamos la necesidad de un interés jurídico y habrá normas en las que tengamos necesidad de un interés legítimo.
Casi en todos los casos vamos a remitirnos al interés legítimo, aunque habrá algunas en las que tengamos que hablar de un interés jurídico. En este sentido, tenemos una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahorita les digo cuál es, haremos un breviario en relación con esta. Es importante aquí ver el amparo en revisión 492-2014 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este amparo en revisión de la primera sala nos permite extraer las siguientes conclusiones. Debe considerarse las relaciones jurídicas en las que se insertan las personas en cada caso, relaciones jurídicas que están normadas en la ley que estamos reclamando. Es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o de privación de beneficios que resientan los quejosos de manera indirecta. Es decir, aquí recordemos lo que nos dice el artículo 107. Dice: titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Pensemos en el siguiente ejemplo. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato recientemente fue reformada. Fue reformada para modificar el mecanismo de designación del titular del órgano de control interno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Anteriormente se establecía que este titular del órgano de control interno es designado por el Congreso del Estado. Se modifica la ley para decir ahora el titular habrá de ser designado por el Pleno del Tribunal. Esto para respetar la autonomía del Tribunal Electoral. Y tenemos transitorios, y en los transitorios de esta reforma se establece lo siguiente. El titular que está en funciones en el momento en que entra en vigor la reforma tiene 120 días para irse. Porque en estos 120 días el tribunal, con el mecanismo, con el procedimiento que establece la ley, tendrá que ser nombrado en estos 120 días. Pues bien, tenemos que nosotros, ciudadanos que no estamos en esta figura, que no estamos en el puesto de titulares del órgano de control interno del Tribunal Electoral, pues podemos tener un interés en la designación del titular, decir, a mí me parece mejor que lo designe el Congreso, o a mí me parece mejor que lo designe el Pleno, pero el Pleno con base en esta otra metodología. Nosotros, ciudadanos que estamos externos a este órgano de control, tendremos un interés simple que no está titulado por el artículo 107, fracción primera de la Constitución. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente tendremos un interés que, digámoslo así, pues seremos meros espectadores. No nos causa una afectación a nuestra esfera jurídica cómo se designe al titular del órgano de control interno. ¿A quién sí le afecta? Le afecta al actual titular. ¿Por qué le afecta? Pues le afecta porque a virtud de la entrada en vigor de esta ley, él no es el destinatario de la ley. ¿Por qué? Porque él simplemente tendrá que irse, pero sí se encuentra en una especial situación frente a esta norma, porque entrando en vigor esta norma, él terminará su nombramiento, que es un nombramiento que se le otorgó por X número de años, bueno, de hecho se le otorga por 5 años, y se le verá interrumpido por virtud de esta nueva norma, y entonces tiene una especial situación frente a esta norma jurídica. No es el destinatario de la norma, pero sí se verá afectado por la norma y en consecuencia tendrá un interés legítimo. El tema de interés jurídico, interés legítimo, no es tema que corresponda al juez de distrito analizar para ver la procedencia de la demanda, esto es, para ver si la admite o la desecha. Este es un tema de fondo, es un tema que tendrá que analizarse hasta la audiencia constitucional. Con esto pasamos entonces a cómo formulamos nuestros conceptos de violación. En los conceptos de violación, pues entrará en juego, y aquí es una situación interesante que se pretende eliminar de la ley de amparo. No sé en este sentido cómo lo vayamos a trabajar. La ley de amparo nos establece en el artículo 108 lo siguiente: si el amparo se promueve, fracción 7, con fundamento en la fracción 2
del artículo primero de esta ley deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal. Si el amparo se promueve con apoyo en la fracción 3, se señalará el artículo de la Constitución General que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. Esto nos remite a lo que se conoce en la teoría constitucional como el amparo soberanía. Así al menos lo denomina el ministro Juventino Castro. A este efecto debemos remitirnos al artículo 124 de la Constitución, que es lo que se conoce como la competencia residual. Dice el artículo 124 de la Constitución: las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. ¿Cómo sabemos cuáles son las facultades reservadas a la Federación? En principio, a reserva de que tenemos más, aquí solamente hablaremos de algunas, nos debemos remitir al artículo 73 de la Constitución. Aquí tenemos lo que es reservado para la Federación. Por poner un ejemplo, si a un estado se le ocurre legislar respecto de impuestos a la gasolina, no puede hacerlo porque esta es una facultad reservada a la Federación. Y nosotros entonces, si nos quieren cobrar, pensemos que al estado de Guanajuato, a nuestro Congreso se le ocurre poner un impuesto a la gasolina, entonces aquí podemos acudir al amparo y decir: el artículo 73 establece que esto es facultad de la Federación y lo está invadiendo el estado de Guanajuato y en consecuencia este impuesto es inconstitucional. Y es donde vamos a manejar este tema de la invasión de esferas. Por el momento todavía lo tenemos en vigor. ¿Por qué digo por el momento? Está el proyecto de reforma a la ley de amparo. Está en este proyecto de reforma a la ley de amparo que se le ha llamado la reforma por y para el Poder Judicial de la Federación, la iniciativa para desaparecer este tipo de amparo, este que conocemos como amparo soberanía. La razón que se ha dado para desaparecerlo es, pues tenemos las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que permiten ver el tema de la invasión de esferas. Claro, lo tenemos y claro que la substancia de estos medios de control constitucional es la invasión de esferas. Sin embargo, hay un gran problema. Las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales están reservadas a ciertos entes conforme al artículo 105 constitucional y a la ley reglamentaria del artículo 100 constitucional, y lamento informarles que nosotros, ciudadanos de a pie, no formamos parte de esos órganos legitimados para acudir a las acciones o a las controversias, y por lo tanto el aspecto del control de constitucionalidad a raíz de la invasión de esferas nos va a quedar muy limitado con la desaparición de esta fracción, si es que así se logra, y por lo tanto tendremos problemas. Ahora, dejando de lado esto, ¿cómo podemos salvarlo? Pues visualizando qué derecho humano es el que afecta la disposición que estamos reclamando. Pensemos, por ejemplo, que si vamos a hablar de una norma que de carácter procesal, pues aquí lo que vamos a visualizar es si está afectándose el debido proceso, si está afectándose la presunción de inocencia, y en consecuencia nos vamos a circunscribir a esto. Si está afectándose una disposición de carácter familiar, pues cuál es el derecho, cuál es el derecho humano que está en juego, que se está afectando, y en consecuencia así es como lo vamos a ir transminando para ir delimitando nuestro concepto de violación y pues irlo estableciendo. Dado que tenemos un ámbito temporal un poquito limitado para esta charla, pues reservaría para posterior ocasión, no porque no haya la posibilidad de explicarlo, sino por el límite del tiempo, pues cómo vamos a discutir en cada concepto de violación los temas de constitucionalidad de leyes. Será un placer si así lo determinan, si así lo consideran y les agrada, que posteriormente podamos platicar de esto. Únicamente me restaría decir, como ya lo habíamos adelantado, que en el amparo contra leyes nuestra sentencia concesoria se va a transminar a todas las normas que tengan en relación con la norma reclamada, y que el efecto del amparo será la no aplicación en el presente y en el futuro de la norma inconstitucional, y que también tendremos otras normas, como por ejemplo las normas que establecen exenciones. Por ejemplo, nos encontramos en la misma situación tributaria el contribuyente A y el contribuyente B, y el contribuyente A tiene una exención y yo no la tengo, a pesar de que estamos en la misma situación tributaria.
No voy a promover el amparo para que le quiten la exención al contribuyente que la tiene. Voy a promover el amparo para que a mí me den la misma exención que tiene el contribuyente A. Entonces, este es otro efecto del amparo contra leyes que tenemos que explotar. Por mi parte, sería todo y es un placer haber participado con ustedes. Espero verlos en posterior ocasión para platicar más en relación con este tema. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Buena tarde.